Hola a todos, el día de hoy nos encontramos en una nueva clase de Ateneo ITH Essential Education. Recuerda que la educación está en tus manos. Y bueno, el día de hoy la clase es para la asignatura de pensamiento matemático. El tema, tipos de triángulos y ángulos. Comenzando, ¿qué es un triángulo? Bueno, un triángulo, también conocido como trígono, es un polígono que tiene tres lados. Y aquí te traigo algunas imágenes de triángulos. Y comprobemos. Tiene un lado, dos lados y tres. 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 Un lado, dos lados y tres lados. Y un lado, dos lados y tres lados. Entonces, como puedes ver, todas estas imágenes son de triángulos. Es importante que sepas que los puntos comunes a cada par de lados se les conoce como vértices del triángulo, es decir, aquí está un lado y aquí está el otro. Suponiendo que estos dos vienen hacia acá, este punto de aquí se llama vértice y lo que forma este vértice es un ángulo. Ahora es momento de recordar que todos los triángulos tienen tres ángulos interiores, aquí estaría uno, aquí estaría otro y aquí uno más, pero también tienen tres ángulos exteriores, uno, 2 y 3. Tienen tres lados, como ya te lo había dicho, y tienen tres vértices, que son las puntitas. Propiedades de los triángulos. Los triángulos cuentan con tres propiedades que son las siguientes. 1. Un lado del triángulo es menor que la suma de los otros dos y mayor que su diferencia. Número 2. El valor de un ángulo exterior es igual a la suma de los dos interiores no adyacentes. Y número 3. La suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180. Esa es una regla. Siempre la suma debe de ser igual a 180, no más y no menos. Pasamos con lo siguiente. Tipos de triángulos. Bueno, los triángulos se clasifican por sus lados, por sus ángulos y por ángulos internos y externos. Y como puedes ver, aquí te tengo un ejemplo de las propiedades anteriores. Por ejemplo, la propiedad 3 dice que los ángulos interiores del triángulo deben de sumar 180. Aquí te parece que el ángulo alfa es sumado con el ángulo beta y sumado con este ángulo de aquí, pues te suma 180 entre estos tres. Y acá te dice que es otra propiedad, la número 2, que el ángulo externo es igual a la suma de los dos internos no adyacentes, que en este caso sería el ángulo alfa y el ángulo beta. Entonces, son representaciones de las propiedades. Por sus lados, dependiendo, está el equilátero, el isósceles y el escaleno. Y por sus ángulos está el rectángulo, acutángulo y obtusángulo. Muy bien. Según la longitud de sus lados, tenemos al triángulo equilátero, como te había comentado, y tiene tres lados iguales. El triángulo isósceles, que tiene dos lados iguales y uno desigual. Y el triángulo escaleno, que no tiene ningún lado igual a otro. Los tres son diferentes. Es importante saber que el triángulo equilátero, bueno, como tiene sus tres lados iguales, por ende también tiene tres ángulos iguales. Y cada ángulo vale 60 grados. Por lo tanto, es un polígono regular. El triángulo isósceles también, como tiene dos lados iguales y uno diferente, en consecuencia, pues también tendrá dos ángulos iguales, perdón, y uno diferente. Y el triángulo escaleno, pues bueno, todos sus lados y ángulos son desiguales, son diferentes. Según sus ángulos, está el triángulo rectángulo que tiene un ángulo recto, es decir, que su ángulo es igual a 90 grados y tiene también dos ángulos agudos. Una característica particular es que el lado mayor es la hipotenusa, que sería este de acá. Triángulo acutángulo. Tiene tres ángulos agudos. Dice que es un tipo de triángulo que está en la clasificación de los oblicuángulos porque no tiene ángulos rectos. Los ángulos rectos son aquellos
que tiene 90 grados únicamente. Entonces este tiene 3 ángulos agudos. Y el triángulo obtusángulo también pertenece a los triángulos oblicuángulos, porque tampoco tiene un ángulo recto. Tiene un ángulo que es obtuso y tiene 2 ángulos agudos. Este es el ángulo obtuso, mayor a 90 grados. Ahora pasamos con el tema de los ángulos. ¿Qué es un ángulo? Bueno, el ángulo es una parte del plano que está determinada por 2 semirrectas, llamadas lados. Y el punto en el que coinciden o en el que está su origen se llama vértice. Es importante saber que la medida de un ángulo es considerada como la amplitud del arco de circunferencia centrada en el vértice y delimitada por sus lados. Y aquí te traigo un ejemplo. El vértice, que es el origen, los dos lados, y entre estos dos lados y el vértice se forma el ángulo, que sería este de aquí. Y en todo caso, si fuera una circunferencia, este vértice es el origen de la circunferencia y todo esto es como si fuera girando. Muy bien. Clasificación de los ángulos. Los ángulos, según su abertura, se clasifican en rectángulos, que son los de 90 grados, tienen lados perpendiculares, agudos, que son menores que un ángulo recto, entonces son menores a 90 grados. Los obtusos, que son mayores a un ángulo recto, serían mayores a 90 pero menores de 180. Los ángulos llanos, que son aquellos que tienen 180 grados, lo cual es igual a dos ángulos rectos. Y los ángulos completos, que son igual a 4 ángulos rectos o 360 grados, porque son todas las circunferencias, toda la vuelta. También se pueden clasificar de acuerdo a su posición relativa. En este caso tenemos solamente 3 tipos de ángulos, que serían los consecutivos, los que tienen un vértice y un lado en común. Por ejemplo, aquí podemos ver que este es su lado en común y su vértice sería ese puntito. Tenemos también los adyacentes, que son aquellos consecutivos, pero forman un ángulo llano, un ángulo igual a dos ángulos rectos o 180 grados. Entonces, están juntos, también comparten un mismo vértice y un mismo lado, pero estos forman hasta 180 grados. Y tenemos también a los ángulos opuestos por el vértice, que son aquellos que tienen un vértice en común, pero sus lados están en prolongación. Entonces, son opuestos por eso. Ángulos complementarios y ángulos suplementarios. Bueno, los ángulos suplementarios son dos ángulos cuya suma es igual a 180. Es decir, cuando son sumandos ambos ángulos, el total debe equivaler a dos ángulos rectos. Aquí te tengo un ejemplo. El ángulo alfa más el ángulo beta es igual a 180. Si sumamos estos dos, esta suma nos da 180. Y si la da así, significa que son ángulos suplementarios. Por otro lado, los ángulos complementarios igual es un par de ángulos cuya suma en lugar de ser de 180 es de 90. Es algo importante. Entonces, cuando nosotros sumamos estos ángulos, se obtiene el valor de un ángulo recto. El ángulo alfa con el ángulo beta sumados dan 90 grados. Y eso, recuerden que es igual al ángulo recto. Entonces, complementarios cuando suman 90 grados y suplementarios cuando suman 180. Por último, ángulos de elevación y depresión. Muy bien. El término ángulo de elevación denota el ángulo desde la horizontal hacia arriba a un objeto. Y el ángulo de depresión denota al ángulo desde la horizontal hacia abajo de un objeto. Esta imagen te ayudará. Dice aquí, el de elevación es un ángulo desde la horizontal, que sería esta línea azul, hacia arriba, hacia acá. Entonces es de elevación. Por el contrario, si el ángulo se forma de la horizontal
hacia abajo, entonces es un ángulo de depresión. Como se puede ver aquí, ¿no? Tiene un animalito, un ratoncito. Y si el señor de acá lo quiere ver, tendría que formar un ángulo de depresión. La horizontal corresponde a su vista, entonces para verlo tendría que inclinar su cabeza y este ángulo de depresión se formaría de tal grado que llegara a ver al animal. Por el contrario, si quisiera ver un ángulo de elevación, por así decirlo, un helicóptero que está en el aire, entonces su vista en lugar de bajar tendría que subir para que lo pueda ver y ahí se forma el ángulo de elevación. Espero que esta clase te haya gustado mucho. Recuerda que si tienes dudas las puedes dejar en algún comentario o contactarnos en alguna de nuestras redes sociales. Estamos para atenderte. Muchas gracias y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas del contenido que estamos subiendo a esta plataforma. Atenea ITH, tu mejor opción. Hasta la próxima.